Buenos días, iglesia, Dios les bendiga. Qué privilegio estar aquí en la casa del Señor. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios esta mañana? Dese un aplauso a usted que ha madrugado, que ha estado aquí. Bienvenido, bienvenida. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestras visitas el día de hoy? Vamos, un aplauso fuerte. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Y especialmente, yo quiero que le demos una cordial bienvenida, un fuerte aplauso a toda nuestra familia de Northwood Plus que se conecta cada domingo al ser las 11 de la mañana aquí en Carolina del Norte. Démosles un aplauso a ellos también. Gracias por estar aquí y por acompañarnos. Dios les bendiga a ustedes también. Es un privilegio, como siempre, cada domingo, poder predicar la palabra del Señor en este lugar. Y ustedes saben lo que hemos estado mirando, lo que hemos estado estudiando durante estos domingos atrás. Hemos estado hablando sobre ¿qué? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien recuerda sobre qué? Hemos estado hablando sobre la fe, hemos estado hablando sobre lo que es la oración, hemos estado hablando de lo que es la palabra, también lo que es alabanza, lo que es adoración, y todo esto como herramientas que nos ayudan a conectarnos con la presencia del Señor. Un cristiano que no ora, desafortunadamente, no tiene vida espiritual, no le queda mucha vida espiritual por delante. Un cristiano que no adora, un cristiano que no exalta al Señor, es un cristiano que no tiene conexión con su Padre, con Dios. ¿Cuántos tenemos conexión con Dios diariamente? ¿Cuántos dicen amén? Eso debe ser parte de nuestras disciplinas espirituales. El día de hoy yo quiero darle continuidad a lo que mi esposa estuvo predicando la semana pasada sobre la fe. Y qué bonito el día de hoy poder terminar este tiempo de alabanza y de adoración cantando cuán grande es Dios, ¿no? Qué hermoso momento, porque en ese momento donde estamos declarando cuán grande es Él, nuestro espíritu se fortalece. Dios sabe que Él es grande. ¿Cuántos dicen amén? A Dios no se le olvida que Él es grande. ¿Cuántos dicen amén? Algunas veces a nosotros se nos olvida qué Padre tan grande y fuerte y poderoso y maravilloso tenemos. Alguien tiene que decir amén a eso. Así que váyase conmigo, por favor, a ver, ¿dónde los llevo? Al libro de Hebreos capítulo 11. Mientras estamos en el libro de Hebreos, buscando el libro de Hebreos capítulo 11, voy a hacer un ejercicio muy sano para mí el día de hoy, especialmente, que es tomar mi teléfono y apagarle las notificaciones. Si usted quiere hacer lo mismo, acompáñeme, apáguele las notificaciones a su teléfono, por favor. Especialmente para aquellos que no les está yendo muy bien. Aquellos futboleros entenderán de lo que les estoy hablando. Y si usted es de aquellos que se quedó en casa para ver el clásico de España, ay hermano, espérese que lo vea. ¿Sabía usted que tiene que estar aquí? Y por eso posiblemente su equipo va perdiendo. Muy bien. La semana pasada, por cierto, esta mañana o el día de hoy, pues mi esposa no nos acompaña junto con la hermana Miraida. Ellas están en Santiago de Chile. ¿Sabían ustedes? No sé si se acuerdan que la pastora Yaciri está embarazada. Bueno, no sé si ya estaba embarazada. En realidad no lo sé porque está para estos días. Está para estos días y hoy tenía temprano una cita muy importante con su ginecólogo en el hospital. No sé si para este momento ya estuvo
o todavía lo tiene, no sé, pero ella salió para allá junto con la pastora, con la hermana Miraida, para poder colaborar en todo lo que tiene que ver con lo que es el parto, el cuidado de los 2 niñitos que ya tienen, que ha sido otro milagro de parte de Dios, y para poder predicar el día de hoy en la iglesia, mientras el pastor Pedro pues se encarga de su familia, ¿no? Así que por favor estemos orando por la pastora Katia, por la hermana Miraida y por mí, para que la casa siga subsistiendo sin mi esposa. Y por el hermano Rafael también, para que la casa de él siga en orden. Bueno, ¿dónde les dije que íbamos a hablar? Sí, pero antes de Hebreos, recuerde que la semana pasada estuvimos viendo con mi esposa y hablando de procesos. ¿Recuerdan los procesos? Estuvimos hablando de los procesos y que la fe nos ayuda a mantenernos constantes y firmes durante el proceso. Hablamos de la importancia de la convicción. ¿Se acuerdan? ¿Qué nos da la convicción? ¿Qué nos da nuestras convicciones? La palabra de Dios. Un cristiano que no lea la palabra de Dios es un cristiano sin convicciones. Es lo que yo llamo un cristino, un cristiano sancochado, como dicen por ahí. No se sabe si va o viene. Yo no le llamaría cristiano. Un cristiano que no lea la palabra de Dios es un cristiano sin convicciones, sin fortaleza. Estuvimos hablando las semanas pasadas de la oración, de la alabanza, de la palabra, y que es importante recordar que lo que dice el libro de Romanos, la fe viene por el oír, y el oír los chismes de la comadre. No, ¿verdad? La fe viene por el oír los chistes de Pepito, Pastor Roy. Tampoco. El Pastor Roy no le he contado ningún chiste de Pepito. Él tiene la mente sana con respecto a eso, gracias al Señor. Un día te voy a contar quién es Pepito. Para la comunidad latina hay una persona que se llama Pepito, pero qué bueno que no estás ahí. Bueno, la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando hablamos la palabra, cuando declaramos la palabra, nuestra fe se fortalece. Diga conmigo, fe fortalecida, dígalo. Una fe fortalecida. Entonces hablamos de cómo nuestra fe fortalecida nos ayuda a pasar por los diferentes procesos. En tiempo de soledad, ¿cuántos han pasado soledad? En tiempos de necesidad económica, ¿cuántos han pasado necesidad económica? Uy, solo yo. Dichosos ustedes, ricachones. ¿Cuántos han pasado en tiempos de pruebas y necesidad de paz? ¿Cuánto en algún lugar en su vida han necesitado palabras de paz de parte de Dios? Yo lo he necesitado. En tiempos de enfermedad, ¿cuántos hemos estado enfermos alguna vez? La semana pasada estuvimos hablando de cómo la fe fortalecida nos ayuda a pasar estos procesos que muchas veces el cristiano tiene que pasar. Y es que es bíblico. Dice la palabra del Señor que nosotros estamos en una leve, algunas veces estaremos en una leve tribulación momentánea. En una leve tribulación momentánea, le dice Pablo. Pero la palabra del Señor nos exhorta y Jesús dice, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces, la semana pasada hablamos de que debemos de usar la palabra para hacer aumentar, para fortalecer, es la palabra correcta, para fortalecer nuestra fe. Llegamos el día de hoy a Hebreos capítulo 1, donde quiero llevarlos, y dice así Hebreos capítulo 11, verso 1, donde dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Incline su rostro en esta hora. Ya yo he orado mucho por este momento, pero yo quiero que usted ore
para que el Señor le hable. Padre, en el nombre de Jesús oro para que tu Espíritu Santo esté tocando cada corazón, que nos llene de tu presencia y que, Padre, al igual que tu Espíritu Santo se movía en los tiempos del libro de los Hechos, Padre, que también tu presencia venga y se mueva con poder el día de hoy, Señor, tocando, llenando y provocando transformaciones en nuestros corazones. Esto lo oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, leo para ustedes este mismo versículo, pero en la traducción al lenguaje actual, que usted sabe que me gusta mucho leer. Dice este mismo versículo, Hebreos 11:1. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se puede ver. ¿A cuánto les gusta caminar seguro con los ojos abiertos? ¿Caminaría usted por un lugar que no conoce con los ojos cerrados? Yo me he pegado cada golpe. Y es que me pasa casi todas las noches. Cuando me levanto y quiero ir al sanitario, normalmente mi habitación está como. Y viera los golpes que me he pegado en los dedos, especialmente el dedo chiquito del pie. ¿Le ha pasado? Así en la orilla de la cama. ¡Uy, qué dolor! Eso es lo que pasa cuando caminamos sin vista. Pero cuando usamos la vista, encendemos la luz, podemos caminar seguramente. Sin embargo, aquí hay una cosa natural, que es lo que los sentidos que Dios nos ha dado, pero que va en contra de la comprensión espiritual de la fe. Jesús dice que por fe andamos y no por vista. Caminamos por fe y no por vista. En el mundo natural usted camina por vista. En el mundo espiritual usted camina por fe. Y el mundo espiritual le abrirá a usted las llaves para lo sobrenatural, para que usted vea las cosas que no son como si fuesen. ¿Alguien está conmigo? Están muy callados el día de hoy. ¿Alguien desayunó? Es por eso, porque no han desayunado. Bien, me llama poderosamente este texto la atención, donde dice: es pues la fe la certeza. Quiero examinar con ustedes tres palabras. La primera palabra que quiero examinar es la palabra certeza. Certeza tiene que ver con la total y absoluta seguridad. Certeza viene de cierto. La palabra del Señor enseña que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Entonces, cuando usted tiene certeza es porque usted sabe que esto va a ocurrir. Certeza tiene que ver con la seguridad absoluta. Eso es la certeza. Quiero analizar la palabra esperanza o espera. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y en la palabra espera puedo encontrar dos cosas que me llaman la atención. La primera, que qué difícil que es esperar. Qué bien, solamente yo. ¿A cuánto les cuesta esperar? Esa niña tiene razón. Recuerdo que cuando crecía le pedía comida a mi papá, le pedía comida a mi mamá, y pues tenía que esperarme de 30 minutos a una hora para que me alistara el huevito, para que me alistara la carnita, el arroz y poder comer. Tal vez 30 minutos, ¿no? Yo utilizaría una hora porque no le sé todas las cosas, los trucos que hacían en la cocina. Pero ahora, si usted tiene hambre, lo que tiene que ir a hacer es sacar una comida del freezer, del congelador, esperarse un minuto, ponerlo en el microondas y un minuto después estará usted comiendo.
Pero qué desesperante es estar un minuto parado enfrente del microondas esperando. No podemos ni esperar un minuto. ¿Cuántos son de esos que están detrás de algún vehículo que estamos esperando que la luz se ponga en verde? Y usted llega y se para ahí detrás del vehículo y usted ve que el semáforo se pone en verde y usted, los que son automáticos, pero los que son manuales, primera, vamos. En mi país no se ha puesto en verde y le están tocando el claxon, ¿ya? Pero aquí son un poco más respetuosos, tal vez. Entonces usted está y espere y espere. Hermano, lo que usted tiene que esperar son 3 o 4 segundos después de que la otra persona empieza a moverse. Pero nos cuesta tanto esperar 3 o 4 segundos. Por eso es que la palabra fe algunas veces nos cuesta tragarla, porque cuando utilizas la fe incluye un proceso o un tiempo de espera. Y nos cuesta esperar. También espera tiene que ver, la segunda parte del análisis de esta palabra, espera tiene que ver con esperanza. Esperanza. En inglés se diría hope. I hope. Yo espero. Pero muchas veces ustedes saben que la esperanza algunas veces no se cumple. ¿Sabían ustedes eso? ¿A cuánto les ha fallado la esperanza? Y no digo la esperanza como lo dicen en Chile. Una niña se llama Esperanza, le dicen la esperanza. No, me refiero a la esperanza, la espera. Por ejemplo, el día de hoy, habían unos cuantos aficionados que tenían la esperanza. Pero la esperanza les falló. Lo lamento. Pastor Daniel, ¿dónde estás? No, perdón. Lo lamento. Espera. ¿Cómo nos cuesta esperar? ¿Cómo nos cuesta esto de la esperanza, del I hope? Yo espero que me vaya bien en el examen. Yo espero que me vaya bien. Papá, tengo la esperanza de que me va a ir bien en el examen. Y muchas veces esa es la esperanza, pero cuando te llega la calificación, ¿cómo te fue? Te falló la esperanza. No, te falló el estudio, que no estudiaste, cabezón. La otra palabra que quisiera analizar es la palabra, dejarles saber que la esperanza bíblica, esto fue lo que hablamos de la esperanza natural, estos dos aspectos, pero la esperanza bíblica es una esperanza firme y sólida, segura con base a una promesa. Quiero repetir para que usted mire el contraste de la esperanza natural, que es la que acabo de describir, con la esperanza espiritual, la esperanza de la Biblia. La esperanza de Hebreos 11:1 es una esperanza firme, sólida y segura con base en una promesa. ¿Van conmigo, iglesia? La siguiente palabra que quisiera revisar es la palabra convicción. La convicción viene del convencimiento. Estoy convencido en un principio, en un valor. Y esto forma mis convicciones que vienen del convencimiento de algo, de que yo creo que esto es cierto. ¿Qué nos da las convicciones? Aprendimos la semana pasada. ¿Qué nos da las convicciones? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la piedra angular de nuestras convicciones. Por esa razón, Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando usted lea la palabra y estudie la palabra, además de leerla, además de estudiarla, léala en voz alta. Escudriñela en voz alta. A mí me cuesta leer de acallado. Yo acostumbro normalmente leerla en voz alta, porque no solamente mi vista está
leyendo la palabra, no solamente mi boca la está declarando, sino que me retroalimento de la palabra de Dios por mis oídos, están recibiendo la palabra de Dios. Y aquí es donde mi fe se fortalece. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero cuando estamos solamente escuchando cosas que no nos convienen, cuando necesitamos fe para atravesar los procesos, nos quedamos flacos. No tenemos fe porque hemos ocupado el tiempo que deberíamos estar escuchando, leyendo la palabra de Dios en otras cosas vanas que no te fortalecen espiritualmente. No quiero decir que tienes que andar leyendo la palabra del Señor y hablando la palabra del Señor constantemente. Me refiero a que estar en el trabajo con la palabra. ¿Quién puede estar en la computadora trabajando y leyendo la palabra de Dios? No, no se puede. Ni yo que estoy tiempo completo trabajando en la iglesia, no puedo. Tengo ocupaciones que hacer. Pero cada vez que tú tengas la oportunidad y tengas el tiempo, utiliza correctamente tu tiempo. Leyendo, estudiando la palabra del Señor. ¿Qué es lo que pasa cuando lees y estudias la palabra del Señor? La fe viene por el oír la palabra de Dios. En la Biblia, cuando se habla de palabra, hay dos palabras en griego que significa palabra. En español es una sola, palabra, la palabra. La palabra, lo que leo, lo que estoy hablando, palabra o palabras. En griego hay dos palabras que significan palabra. La primer traducción o la primer palabra en griego que significa palabra es la palabra logos. L-O-G-O-S, logos. Y logos en la Biblia quiere decir la palabra del evangelio o la verdad del evangelio. Logos es Jesucristo mismo. El logos es la vida de Jesús, la vida del evangelio que lo cuenta la palabra de Dios. Sin embargo, logos no es la que se utiliza en Romanos capítulo 10. La fe viene por el oír la palabra. Se utiliza la otra palabra que en griego significa palabra, rema. R-H-E-M-A. Rema. ¿Qué quiere decir rema, pastor? La palabra rema quiere decir, y escuche usted esta verdad para que usted entienda la diferencia. La palabra rema significa un mensaje específico. Significa una palabra de la palabra. Usted recibe un rema de el logos. Usted recibe una palabra específica del evangelio de Jesucristo. Usted recibe un mensaje de Dios y ese mensaje lo convence, ese mensaje lo quema, ese mensaje yo lo como, ese mensaje me levanto, ese mensaje yo lo tengo metido en mi cabeza constantemente durante el día, durante la semana, porque es algo que arde en mí. Esa es la palabra rema de Dios tocando tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y esa palabra rema es la que te convence. Es la que genera en ti convicciones. La palabra rema de Dios. Por eso la fe viene por el oír la rema de Dios. ¿Sí van conmigo? ¿Me van comprendiendo, iglesia? Cuando hablamos de fe en el mundo, la fe no es pensar positivo. Escuche bien. La fe no tiene nada que ver con pensar positivo. La fe no tiene nada que ver con ser optimista. Qué bueno que piensas positivo. Qué bueno que eres optimista. Sin embargo, la fe no tiene que ver nada con esto. La fe no es tener fe en la fe. Tu fe no sirve de nada si no está anclada en el lugar correcto. No se trata de tener fe en tu fe. ¿Por qué no se trata de tener fe en tu fe? Se trata de tener fe en el poder de Dios, que es el que cambia y transforma todo. No tener fe en tu fe.
La fe en Dios es la que hace que su mano, que su poder cambie la atmósfera, transforme las situaciones. ¿En qué tenemos que tener fe? Marcos 11:22 dice, Jesús les dice a sus discípulos, tened fe en Dios. Hebreos 12, capítulo 12, verso 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿En quién tiene que estar nuestra fe? Puestos los ojos en Jesús. ¿En quién tenemos que tener fe? En el poder de Dios. Tu fe por sí sola no sirve de nada. ¿Es una palabra bonita o es una esperanza? Ahora váyanse conmigo a un pasaje muy conocido. Y aquí quiero desarrollar el resto de los 15 minutos que me quedan. Váyase conmigo a Lucas capítulo 17, verso 5. Lucas capítulo 17, verso 5 y verso 6. Dice la palabra del Señor. Dijeron los apóstoles al Señor. ¿Quiénes dijeron? Los apóstoles. Los discípulos que estaban con Jesús. Le dijeron, Señor, aumentanos la fe. ¿Cuántos han orado para que el Señor aumente su fe? Qué bien. Esa oración viene relacionada y está atada a esta pregunta de los discípulos. Como los discípulos preguntan, aumentanos la fe. Entonces los cristianos y el mundo cristiano toma de que, se puede aumentar la fe. Oremos para que el Señor nos aumente la fe. Pero ¿cuántos saben que una pregunta no revela la verdad? Una pregunta es una pregunta, porque no conocemos la verdad. Tú no puedes tomar una pregunta como una verdad. Y aquellos que oran por aumentar tu fe están orando en base a una pregunta. Los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Ahora veamos qué les responde Jesús. El verso 6. Entonces el Señor les dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Qué raro, como que Jesús no está respondiendo a la pregunta de los discípulos. Ellos están pidiendo, Señor, aumentanos la fe. Mientras que ellos están esperando, yo voy a orar por ustedes para que su fe crezca el día de hoy. Jesús no le responde eso. Jesús le responde. Entonces les dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, caray. Interesante esto. ¿Por qué Jesús le responde como un grano de mostaza? Le dirías, podrías hacer maravillas, prodigios, como este ejemplo de Jesús de decirle a ese árbol que se levante y se plante en el mar. Me llaman la atención dos cosas de este verso. Los discípulos le piden a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Y Jesús les responde, con esta respuesta les está diciendo, no se trata de cuánto tienes, se trata de cómo la usas. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Escríbame ahí por favor en las redes sociales, porque aquí la iglesia está un poquito callada el día de hoy. Si usted me está comprendiendo el día de hoy, escríbame un grande amén, por favor, en mayúscula. Amén. ¿De qué se trata? No se trata de cuánto tienes, se trata de cómo tú la estás usando. Jesús les quiere decir, no se trata del problema de la poca o la mucha fe, porque si hubiera sido poca, ahí mismo Jesús hubiera orado y les hubiera dado mucha. Se trata de cómo estás usando la fe que ya tienes. ¿Alguien dice amén a esto? Amén. Jesús lo que les quiere decir, si ustedes supieran usar la fe que ya tienen, entonces le ordenarían a ese árbol, muévete de aquí hacia allá.
Mateo 17 tiene una palabra similar. En lugar de un árbol, Jesús utiliza una montaña. Le dirían a esa montaña: muévanse de aquí hacia allá. Si tuvieran la fe del tamaño de un grano de ¿qué? Ese es el primer principio que me llama la atención en este verso. Que ellos preguntan por cantidad y Jesús no responde con base a cuantitativamente, sino que Jesús responde a la calidad de esa fe. ¿Qué es lo que estás haciendo con esa fe? 2, la segunda cosa que me llama la atención es que Jesús no habla de orar. Ustedes han visto en el versículo, yo no lo vi que Jesús dijera: deben orar a Dios para que el sicómoro se mueva de aquí hacia allá, o deben de orar para que la montaña se pase de aquí hacia allá. No leemos eso. ¿Qué es lo que dice la palabra? Si tan solo declaramos, dice: podrías decir, dice Jesús, a este sicómoro. ¿Qué tiene que ver esto? Es ordenar, es declarar. ¿Qué quiere decir Jesús? No le hables a tu Dios en oración de lo que tienes al frente, esta montaña o este árbol. Háblale al árbol o a la montaña del poder que tienes en Dios. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? De eso se trata. Cuando Moisés se paró enfrente de ese mar, le dice: Señor, ¿pero qué nos traes a hacer aquí? Y Moisés y Jesús y Dios le dice: ¿por qué me oras? Usa lo que tienes en la mano. Lo puso sobre las aguas y ¿qué fue lo que ocurrió? Las aguas se abrieron. Es que hay momentos para orar, iglesia, y hay momentos para actuar en fe. ¿Alguien me está escuchando? Hay momentos para orar y hay momentos para actuar en fe. Aquí Jesús está diciendo tan solo decir la palabra. Decir tiene que ver con ordenar, tiene que ver con confesar la palabra. Ordenar fue lo que hizo Jesús cuando iban en ese bote, en esa pequeña embarcación, y las olas estaban a punto de derribar la embarcación y que todos perecieran. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Primero, estaba dormido, lo despertaron. ¿Y qué fue lo que hizo? Señor, por favor, te pido que calmes la tormenta. ¿Alguien ha leído esa historia? Eso no fue lo que hizo Jesús. Jesús se levantó en la barca y dijo: cálmense los vientos. Levantó su mano y declaró la palabra. Cuando Jesús se paró enfrente de la tumba de Lázaro, no dijo: Señor, yo te pido que Lázaro salga. ¿Alguien conoce la historia? Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús se paró enfrente de la tumba de Lázaro y le dijo: compadre, es hora de que salgas, vente para afuera. Es declarar con fe la palabra de Dios. Es decirle al problema el poder de tu Dios, en lugar de venir delante de Dios y contarle el problema. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? De eso se trata el tener fe. ¿Por qué? Porque la autoridad ya ha sido delegada a ti. Ya tienes el poder de ordenar y declarar la palabra. No tienes que volver para que el Señor te confirme la palabra. La palabra dice en Mateo capítulo 28, Mateo 28, 18, dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y luego dice el siguiente versículo 19: por tanto, vayan. ¿A quién le está diciendo Jesús eso? A sus seguidores, a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesús tenemos el día de hoy? 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos discípulos de Cristo tenemos el día de hoy acá? Entonces Jesús te está diciendo: ya la potestad la gané yo, en el cielo y en la tierra. Ahora, por lo tanto, ve, declara la palabra, dila, confiésala. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? ¿Cuántos han visto a un policía? Yo sé que todos hemos visto a un policía, pero usted ha visto los policías que tienen su placa, que tienen sus, aquí la
las esposas, las pistolas. Ese hombre, antes de estar en la calle, primeramente fue ordenado, primeramente recibió su autoridad en una ceremonia de graduación antes de mandarlo a la calle. ¿Van conmigo? En esa ceremonia de graduación, en ese momento donde él recibió la investidura, la autoridad, para poder parar al pastor Roy y decirle: Pastor Roy, va muy rápido. No te dicen Pastor Roy, ¿verdad? Te dice: Your license, please. Pero ¿quién ha visto un policía que después de ser certificado, ordenado, le dan la placa, le dan su pistola, está ahí con ese aparato que mide la velocidad, ¿verdad? Está ahí en su patrulla. Y viene por ahí Daniel Mite con esa mera trocona. Es de 60 y va a 85, este ingrato. ¿Qué es lo que hace el policía? De una vez, ¿qué hace? Pero no, este policía del ejemplo no ve a Daniel Mite así a 85 y se va a hacerle un tiquete. Este policía del ejemplo guarda el radar y se va donde su sheriff o su capitán y le dice: Señor mayor, acabo de ver a un ingrato que iba a 85 millas a 60 millas por hora. ¿Me da permiso de detenerlo? ¿Qué crees que haga el jefe de policía? Haga conmigo así. ¿Pero qué estás diciendo? ¿De qué estamos hablando? ¿Y lo dejaste ir? Sí, porque estoy esperando que usted me dé la autoridad. Pero si ya te di la autoridad. No, pero estoy esperando que usted me la reconfirme. Me reconfirma la autoridad. Y el jefe de policía, que es buena onda, es buena gente, le dice: te reconfirmo la autoridad, ve a parar a ese ingrato. Y entonces pasa otra vez Daniel Mite con la trocona a 90 millas. ¿Y qué es lo que hace el policía del ejemplo? No. Señor mayor, acaba de pasar otra vez. ¿Me da permiso de detenerlo? Así parecemos muchos cristianos. Ya tenemos la fe, ya tenemos la autoridad, ya tenemos el poder, la autoridad delegada. Y estamos nosotros pidiendo al Padre para que nos certifique la autoridad de algo que ya fue ganado, establecido y ganado por ti. Mientras que Jesús estaba en la cruz del Calvario. Eso ya fue entregado a ti. Esa es la fe. ¿Alguien va conmigo? No se trata de poca o mucha fe. Se trata de que uses bien la que tienes. Jesús le quiere decir: tú tienes, con ese ejemplo, con esa palabra, tú tienes la misma fe que tengo yo. Tú tienes la misma autoridad que tengo yo, es lo que les quiere decir Jesús. Esta mañana le pedí a mis sugieres que colocaran unos anuncios en su asiento. ¿Recogieron los anuncios? Sí. Pero tal vez usted no se dio cuenta. Sobre el anuncio estaba algo tan pequeño, tan poca cosa, tan diminuto como lo que tengo en mi mano. ¿Alguien sabe qué era? Se llama un grano de mostaza. Y usted dice: pastor, ¿qué hice el mío? Lo perdí. Era tan poca cosa que se me perdió. Era tan poca cosa que no le tomé interés. Ni se veía, pastor, ni se veía. Por eso se me perdió. Así andan muchos cristianos, con su fe en muchas otras cosas, menos la fe poderosa que Dios te dio, que Jesús te dio en la cruz del Calvario. No se trata de cuánto, de qué tamaño o la medida métrica de esto.
Se trata de que esa fe que ya tienes, que la uses de la forma que Dios te manda que la uses. Hello, ¿van conmigo? Dice el libro de Romanos capítulo 12, verso 3. Váyase conmigo a Romanos 12, 3. Digo pues, dice Pablo, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Y dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿A cuántos repartió la medida de fe? A cada uno. Y miren que la Biblia no habla de una medida de fe, porque si hubiese sido una medida de fe, seguramente al hermano Víctor, que siempre anda tan lindo y parece el apóstol Pablo así con esa corbata, seguramente le hubiera dado un cucharón de fe. Pero a Mite, que ni pelo tiene, a Mite, que siempre anda descharchado es un costarriqueñismo, perdón. Descharchado quiere decir que siempre anda desarreglado. Solo los domingos se viste. Seguramente Dios le hubiera dado una teaspoon a Mite. No se trata, porque la Biblia aquí no dice, Pablo lo corrobora, no se trata de una medida. Una da sentimiento a que hay varias medidas, sino que Pablo está diciendo aquí que Dios nos dio a cada una la medida de la fe. O sea, hay una medida y se la entregó a todos los que confesamos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Dios. ¿Sí me doy a entender, iglesia? Váyase conmigo a Gálatas 5:22, rápido. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es, léalo conmigo, mas el fruto del Espíritu es, 1, 2, 3, paciencia, fe. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿A quiénes fue entregado el fruto del Espíritu? Dice la palabra que cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo llega a tu vida y con él viene su fruto. El fruto del amor, la paz, la paciencia, la benignidad. Es todo un combo, como cuando tú vas al restaurante de comida rápida y le dices, dame el combo número 1. Ok, el combo número 1 incluye hamburguesa, papitas y la bebida. Eso usted sabe que está pidiendo y le dan todo el paquete. Bueno, cada uno que recibimos a Jesucristo nuestro Señor como nuestro Señor y Salvador, estamos recibiendo el combo completo. Usted no puede decir, tengo harto amor, pero no tengo fe. Usted no puede decir, tengo una gran mansedumbre, pero la templanza, lo primero que me pasa por aquí, con eso me voy. No tengo dominio propio. No, querido. Usted tiene que saber que estos 9 frutos que componen el Espíritu, que componen el fruto del Espíritu Santo, ya están implícitos, marcados y remachados en cada uno de los que estamos aquí, que hemos dicho, te recibo, Señor Jesús, en mi corazón. Y uno de esos elementos es la fe. La medida de la fe que requieres para moverte en lo sobrenatural ya lo tienes. La palabra ya ha sido dada a ti. La autoridad ya ha sido dada a ti. Lo que necesitas es ponerte a usarla, iglesia. ¿Alguien dice amén a eso? Algunos dicen a algunos en otras iglesias, no aquí. Yo le pedí al pastor que orara por mi petición. No hay nada de malo pedirle al pastor que ore por mi petición, pero mi pregunta es, ¿qué tal de tu fe? ¿La estás poniendo en práctica o estás utilizando la fe del pastor? Porque la palabra del Señor dice que la fe sin obras no vale de nada. Las obras ahí no involucran el que le pedí la oración al pastor. No.
Se trata de que tu fe, lo que Dios ganó por ti en la cruz Jesús ganó por ti en la cruz del Calvario, en ese momento tú la pongas en práctica. Está bien si le dijiste al pastor, le dijiste al anciano, está bien, pero ¿qué tal tu fe? ¿Dónde está tu fe? Un día iba Jesús caminando y le dice el centurión romano, un centurión romano que había creído en Jesús: Señor, necesito que sanes a mi criado porque está muy enfermo. Y Jesús le dice: muy bien, voy para allá. El centurión le dice: no, Señor, tú estás muy ocupado, tienes demasiado que hacer. Tan solo di la palabra. Y Jesús dijo: wow, qué hombre y qué fe. Ni siquiera en todo Israel, en todo Jerusalén he encontrado esta fe. Queridos, se trata de que tú pongas en práctica tu fe, tú declares la palabra del Señor. Santiago capítulo 2 verso 17 dice que la fe sin obras es fe muerta. Quiere decir que obedeces. La fe está anclada a la obediencia. Acciona, muévete, salte del bote si es necesario y empieza a caminar las aguas misteriosas de lo sobrenatural, que tal vez te empieces a hundir, porque somos humanos y empezamos a ver lo grande de las olas y lo peligroso, y tal vez empecemos a hundirnos. Pero ¿sabes qué? Está la mano de Jesucristo que siempre te comprenderá, siempre estará ahí. Empieza a caminar por fe y verás las cosas que no son como si fuesen. No se trata de cuánta fe tú tienes, se trata de que uses la fe que ya ha sido ganada por ti en la cruz del Calvario. ¿Alguien está conmigo? Aunque te hundas, camina por fe. Aunque en algún momento, en el tercer paso, te hundas, empieza a caminar confiando en Dios, viendo las cosas que no son como si fuesen. Empieza a declarar la palabra, empieza a confesar la palabra. Ya no ores más, ya es demasiada oración. Ahora di: trabajo, el día de hoy voy a ir a buscarte. Recuerdo una vez estaba, ¿alguien conoce Erwin? Yo viví en Erwin. Erwin es una metrópoli al lado de Dan, otra metrópoli. Y estábamos necesitando una casa. Me recuerda siempre, cuando hablo de casa, no sé por qué viene a mi mente el nombre de Marlon Castro. No sé. Pero estábamos necesitando una casa. Y yo venía desde Greenville, Carolina del Norte, a servir en la iglesia en Dunn. Y dije: Señor, un día me enchaqueté. ¿Qué es eso de enchaquetar? Un día me puse la chaqueta de la fe y me senté en mi auto. Tenía 3 meses de estar viajando todos los días de Greenville, Carolina del Norte, hasta Dunn. Y dije: Señor, hoy voy a ir a encontrar esa casa. Así que, casa, voy por ti en el nombre de Jesús. Hermanos, ese carro se puso como en piloto automático. Ustedes saben que los carros no tienen piloto automático. Bueno, algunos sí, ahora los modernos sí. Pero en aquel entonces andaba conduciendo un Chevy Cavalier del 80 y tantos. Ese no tenía piloto automático, se lo aseguro. Y empecé a conducir las calles de Erwin. Y me fui hasta un lugar que yo no sabía que existía. Un lugar donde había una casa. Y el Señor me llevó y me dijo: esta es la casa que tenía para ti preparada desde hace meses. Y dice: for rent. Oh my God. Tengo 3 meses buscando casas en Erwin. Que en Erwin cuentas 100 casas y ya son todas. Tengo 3 meses buscando en Erwin una casa y nunca había encontrado esta.
Pero es que cuando actúas en fe, el Señor empieza a mover sus ejércitos, empieza a mover su gloria. Y si es necesario decir, muévete árbol de aquí para allá, eso lo verás en el nombre de Jesús. La llave es la fe. La fe no el tamaño, no la cantidad. La fe que Jesús te dio a ti en la cruz del Calvario y que viene a ti por el Espíritu Santo. Esa es la fe que necesitas para mirar las cosas que no son como si fuesen. Llámese enfermedad. No sé cuántos años tienes viviendo con alguna enfermedad. Yo creo en un Dios que sana enfermedades. ¿Lo cree usted? Yo creo en un Dios que sana enfermedades. ¿Lo cree usted? En el 2016 fui diagnosticado con una condición en mi oído izquierdo. Por eso algunas veces cuando usted me llama, no le contesto. Si está usted del lado izquierdo, no le oigo. Perdóneme si no le he contestado. Pero una vez, en el 2016 me dijeron, no podrás escuchar del lado izquierdo, tienes una tararara. Queridos hermanos, desde entonces estoy en el proceso. Porque algunas veces verás los árboles moverse de un momento al otro, como cuando yo estaba sentado en el Chevy Cavalier donde me llevó el Señor hasta esa casa, en el momento. Pero otras veces, como decía la pastora la semana pasada, estás en un proceso y necesitas de tu fe diaria, la convicción y el arraigo a la palabra del Señor para atravesar tu proceso. Y en el 2016 esos médicos me dijeron, entraste en un proceso, papá, ven, te abro la puerta, estás en tu proceso. Bienvenido. Y ¿saben qué? Desde el 2016 estoy actuando en fe, moviéndome en fe. Los que están en mi círculo, mi familia, saben que nos estamos moviendo en fe y estamos caminando por el proceso. Y juntos veremos la gloria de Dios en el nombre del Señor. El libro de Salmos, capítulo 27. Póngase de pie esta hora, póngase de pie. Vamos, póngase de pie. Aquí tienen ustedes al frente un pastor, no con sangre azul de realeza, no, un pastor con sangre roja. Si me corto, me sangra igual que usted. Yo tengo necesidades igual que usted. Esta palabra primeramente ha tocado mi corazón antes de compartirla con usted. Por eso el día de hoy todos aquí hemos recibido esta palabra, pero yo no me quiero ir de este lugar sin antes confesar para usted bendición de parte de Dios. Por eso tome la Biblia, agarre la Biblia ahí, ábrala conmigo en el Salmo 27. Salmo capítulo 27, versículo 13 y versículo 14. Salmo 27, capítulo 13. Salmo 27, versículo 3. Versículo 13 y 14. ¿La tienen? ¿Sí? Salmo 27, versículo 13. Dice: David, hubiese yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Cuántos reciben esta palabra? Haz la tuya, haz la tuya. Tal vez has visto milagros a través de la fe, a través del poder de Dios en tu vida, que han sido hechos en el milagro, en el momento. Pero sé que también hay procesos que, recuerda lo que dice la palabra, ese proceso está perfeccionando tu fe. Ese proceso es ninguna otra cosa más que la perfección de tu paciencia. El Señor quiere que atravieses ese proceso y lo atravieses en fe. Por eso el día de hoy, camina en fe, muévete en fe, declara la palabra de Dios en fe. Párate enfrente de esa situación en fe y declara la palabra. La autoridad ya ha sido delegada de parte de Dios. Y recuerda esta palabra, iglesia: hubiese yo desmayado.
Hay veces me pongo yo a pensar, Señor, David, el mayor de los reyes de Israel, el más grande general del ejército de Israel, falló, cometió pecado, se fue a la cueva y estuvo en la cueva, estuvo triste, estuvo desesperado. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites que uno de los más grandes, ese que ganó esa batalla contra ese gigantón y hizo tantas cosas, ¿por qué permites que alguien tan grande y poderoso en ti caiga tan abajo? ¿Por qué razón? Y el Señor me enseñó hace un par de días, me dice: ¿tú crees que si esto no hubiese pasado con David, tú estuvieses leyendo el día de hoy el libro de Salmos 27? Muchos procesos estamos pasando y tú dices: Señor, ¿por qué de estos procesos? Queridos, esos procesos están provocando en ti un mayor peso de la gloria de Dios en tu vida. Quiere decir, la presencia de Dios en tu vida estará después de este proceso, esperándote ahí en medio de este proceso. Provocarán en ti un mayor peso de la gloria de Dios. Así como David estuvo la mitad de los salmos, literalmente la mitad de los salmos son salmos escritos en aflicción, en dolor. Y aquí tenemos a David donde dice el Salmo 27: en medio de su dolor, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese su corazón. Sí, espera en Jehová.